Muy bien, estamos continuando con relación a que Dios cuando marcha, Miguel, el arcángel, siempre tiene con él dos querubines. Y por eso Dios lo pone allí, en el santuario terrenal, en el arca. Ahora, el arca tenía adentro varias cosas. Tenía los 10 mandamientos escritos con la ley de Dios, que el que no los cumplía lo mataba. Pero arriba estaba la plancha de oro puro donde se manifestaba Dios, que se escribe hilasterios y significa asiento de misericordia. Por encima de la ley de Dios que mandaba matar el que no la cumplía, estaba la misericordia de Dios. Allá adentro estaba un pedazo de una rama de almendra, un almendro, porque se discutió y decían, ¿quién va a ser el sumo sacerdote? Porque Dios mandó que fuera Aarón, el hermano de Moisés, y muchos no querían. Y Dios dijo que cada uno agarre un pedazo de los que son de la tribu que van a ejercer el sacerdocio, corte un almendro, y el almendro que florezca, sin estar enterrado y con raíces, y de almendra, ese es. Y Aarón agarró el suyo, y cuando llegó el momento, la de él fue la que floreció, para decir que él era el sumo sacerdote. Y la pusieron dentro del arca. Ustedes saben lo que significaba dentro del arca la rama de almendro florecida que no se pudrió y ahí estaba mucho tiempo. Resurrección. O sea, la condenación estaba allí por la ley y todos los escritores estamos de acuerdo y todos los teólogos, y significa la resurrección, porque eso es un pedazo de rama muerto, lo cortaron, pero floreció, resucitó, allá estaba. Y estaba también un recipiente con un poquito de pan que descendió del cielo, que le llamaban maná, que significa, traducido al español, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya hemos hablado alguna vez. Y entonces dice la Biblia que estaba guardado ahí adentro la ley de Dios, el maná y el almendro. Dentro del arca donde estaban los dos querubines, uno y uno. Ahora, escuchen bien, miren qué interesante está este detalle. La Biblia dice en Juan capítulo 20, del 1 al 14, y aquí está mencionándose, y estando en la tumba, vino Pedro, vino Juan, y encontraron que estaba la tumba vacía. Y en eso llegó María Magdalena, a la cual Jesús le había sacado 7 demonios. Y cuando ella entra, encuentra 2 ángeles, uno en esta parte de la cabecera y el otro a los pies. ¿Qué les recuerda a ustedes eso? ¿Recuerdan el arca? El arca tenía la condenación y la muerte. Por eso Jesús estaba dentro de la tumba muerto, por causa de los pecados, de la violación de la ley de Dios y especialmente por el pecado de Adán, porque por eso él fue juzgado. ¿Oyeron eso? Y ahora en la tumba están los 2 ángeles. Los 2 querubines estaban allí y están diciéndole, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. Ahora fíjense, y esto es donde yo digo que es la belleza. El velo, cuando Jesús murió, se rajó de arriba abajo, en Marcos 15. Y ahora, ya el templo cuando se abrió, ya no quedó más escondida la ley para castigar. Y Jesús se levantó del lugar donde él estuvo, como la tumba tenía al dador de la vida. Y los querubines estaban cuidando el cuerpo. O sea, nadie podía venir a robarse el cuerpo de Cristo, porque tenían 2 querubines cuidando el cuerpo de Cristo. Porque podía haber la posibilidad de que vinieran a robárselo. Eso fue lo que dijeron. Cuando dijeron que se había resucitado, fueron a decirle, mira, resucitó. Dice, digan por ahí que se robaron el cuerpo. Y hasta hoy los judíos creen eso, que se robaron el cuerpo. Pero la Biblia dice que no se lo podían robar. Ahí estaban los querubines cuidándolo. Como cuidaron el arca con los mandamientos, la vara que reverdeció y el maná, ahora estaban cuidando allí el dador de la vida que había muerto por causa de esa ley. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y allí estaba el símbolo de la resurrección porque se levantó. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora Amén. Cuando él estaba predicando, dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Allí estaba todo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora ese santuario que estuvo allí, que desapareció después,
no tiene más la ley, no tiene más la muerte para nosotros. Eso se acabó, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Ezequiel 28 y en Ezequiel 14 que Dios creó en el cielo un querubín. Oigan bien ustedes, no dice querubines, él iba a ser querubines, pero él creó un querubín y dice la Biblia que era grande el querubín. Era el jefe de los querubines. Era el que fue puesto en el momento que se cantó y se alabó y se pusieron muchos instrumentos. Y este querubín cubridor, querubín cubridor, quiso ser igual a Dios. Y dice que era perfecto en todos sus caminos. Y que era hermoso. Y cuando él se miraba así, tal vez en el agua, yo no sé dónde, decía que bello soy. Y soy de los querubines el más grande. Y no, voy a quitar a Dios y voy a ponerme ahí. Eso fue lo que quiso hacer ese querubín. ¿Y qué pasó con ese querubín? Lo desterraron del cielo. Y la Biblia dice en esos capítulos que iba a ser convertido en cenizas. Y iba a dejar de ser. Pero por eso Dios siempre tenía querubines, porque cuando cayeron allá arriba, los ángeles que ese querubín arrastró, ahora le acompañaba cada vez que venía Jesús aquí abajo, como Miguel, como Jehová. Gloria a Dios, vamos a estudiar más de eso un día. Los querubines venían con él. Y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han pedido que aunque sea 5 ángeles le acompañen. Yo tengo 10,000 y otra cosa más. Gloria a Dios, aleluya. Mire, la Biblia dice, hermano, que cuando Jesús subió, mire, Jesús se fue, ¿verdad? Pero cuando él nació, ¿recuerdan ustedes que los ángeles cantaron? Y que Gabriel anunció, porque Gabriel tomó el lugar de Luzbel, de Lucifer, tomó el lugar del querubín grande. Él tomó su lugar, porque la Biblia dice que estaba delante de Dios. Era el que tomó su lugar. Y ahora, cuando se están mirando a estos ángeles que vinieron con Jesús, desde nació, Jesús se va y ellos se quedaron. Y están los discípulos mirando cuando Jesús sube y ellos están en la tierra todavía, no habían subido con Jesús. Y entonces dice la Biblia que 2 varones con vestidos blancos se les acercaron y dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado en el cielo, así mismo vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Miren los querubines ahora. Jesús se fue y se quedaron para decirnos a nosotros que como se fue, vendrá, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Por eso cuando yo estudio esto de esos seres celestiales que estamos mencionando aquí, deje que estudiemos la semana que viene los serafines. Vamos a estudiar los serafines para que ustedes vean lo que viene para nosotros de gozo y de alegría. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. Y esos ángeles, tú lo lees en la Biblia, están ahí en la Biblia todavía aquí hablando, porque cada vez que lees el capítulo 28 de Mateo o Hechos capítulo 1, tú estás viéndolo. Ahí está, el terremoto que se produjo, fue un ángel que vino. Dice que Jesús resucita con uno de los 2 ángeles, con uno de los dos querubines que produjo un terremoto. Dice la Biblia así. Y de miedo cayeron los soldados y su rostro era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Gloria sea el nombre de Dios por las potestades celestiales que protegen la tierra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Ellos están aquí, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Y ellos están anunciando, hermanos, que ya no hay ley que te condene porque ahora aquel lugar que era el símbolo del arca y de la muerte y la resurrección y el maná se quedó vacío porque la Biblia dice, no busques aquí, no busques delante de la condenación, no busques delante de la resurrección como predicó hoy el pastor Agustín. Ya Él resucitó, ya no hay quien te condene, ahora estamos vivos y para siempre, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios, un aplauso a Cristo. Doctor, qué bueno que estás con nosotros en nuestro programa de Buenas Noticias de Gran Gozo, en tu segmento. Yo soy tu invitado ahorita en este momento. Muchas gracias. Y queremos que nos hables de tus publicaciones. Sí, con mucho gusto, va a ser un placer. Como tú sabes, he tenido la oportunidad de escribir varios libros médicos de la especialidad y artículos en revistas internacionales. Y luego decidí también escribir algo acerca de la Biblia, temas bíblicos devocionales, porque no soy teólogo, no soy ingeniero, no soy abogado, prácticamente no soy nada, excepto un enamorado de la palabra de Dios. Okay. Pues aquí nosotros en su segmento pues hemos puesto cosas muy valiosas tuyas acerca de la ansiedad, acerca del estrés, acerca del peso.
De los pesos, no, del peso. ¿no? Del peso. El mejor peso que debemos de tener. Nos hablaste que hiciéramos ejercicio, nos regañaste también. Es verdad. ¿Verdad? Que no nos preocupáramos tanto, ¿verdad? Pero nos gusta mucho ese enfoque que tienes y la aplicación que la haces devocional, ¿verdad? Así que me gustaría, ¿por qué no empiezas a hablar de tus publicaciones médicas? Bueno, tuve la oportunidad de poder compartir los conocimientos que uno va adquiriendo a través de la vida por medio de 2 libros. Hay el único libro de metabolismo mineral y óseo fue publicado por una editorial especializada en medicina en España y está en toda Latinoamérica, es el libro de Talbot y Sancheta. Y son en realidad 2 libros más relacionados al tema, más actuales, que se llaman Prodia, de las cuales fui autor de ellos. También he publicado para revistas internacionales sobre temas del metabolismo óseo y mineral. Pero entrando a los temas bíblico-devocionales, decidí escribir, como yo siempre digo, caminar descalzo sobre terreno sagrado. Amén. Así que he escrito algunos libros, motivado, pero tal vez una de las preguntas que tú te hagas es, ¿por qué escribir algo sobre algo que ya está escrito? Así es. En realidad lo escribí para mí, no lo escribí para publicar, pero finalmente se fueron juntando los datos y decidí ponerlos en tinta. Amén. Pues fíjate que eso me gusta mucho. Nosotros también estamos, como te dijera, tratando de hacer eso que tú estás haciendo. Que la gente, independientemente que el tema ya haya sido tratado, cómo ponerlo al alcance de esa gente o al alcance de la gente de hoy. Correcto, Pues correcto. a veces son otros momentos, son otras épocas. Correcto, es así. Hay 2 magnos libros de Dios. Y son inagotables los libros de Dios. Así que no va a alcanzar la eternidad para comprenderlos. Así es. Ni la creación, que es uno de sus libros, de Dios, Sí. ¿no? Que es la ciencia. Y por otro lado, la redención, Sí. que es otra ciencia, en la que en la Biblia describe esas 2 ciencias. Y fíjate lo interesante, ¿no? En este gráfico que vamos a ver, ustedes pueden Sí. ver cómo la ciencia de la vida, todos los elementos que se pueden observar son los componentes de la Tierra, y el hombre fue tomado de la Tierra, ¿no? Así es. Sin embargo, la vida necesita 4, fundamentalmente todos esos elementos en pequeñas cantidades, pero fundamentalmente 4 de ellos, que son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Sin embargo, el mundo, la Tierra como ente físico, está integrado mayormente por hierro, el ferrum, y la forma que la ciencia expresa el ferrum o escribe es Fe, que es llamativo, la palabra fe. Muy bien. Y aquí puedes ver como, por ejemplo, el núcleo de la Tierra es hierro incandescente, es una bomba atómica, o billones de bombas atómicas de hierro explotando al unísono, y cómo Dios mantuvo ese hierro, que es el que hace que esta Tierra sea la Tierra, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, a mí me llamó mucho la atención un versículo que dice: la vida de la carne en la sangre está, en Levíticos. Y yo digo, ¿cómo puede ser que esté en la sangre? La sangre, hablando de los glóbulos rojos, que es lo que más tiene la sangre, no tiene núcleo. Y sin embargo está la vida ahí, y nosotros pensamos que la vida está en el DNA, pero bíblicamente está en la sangre. Entonces, la sangre tiene, como pueden ver ahí, una molécula que se llama hemoglobina, que son 4 globinas unidas. Y fue una sorpresa para mucha gente, hace muchos años atrás, cuando estudiaron la hemoglobina, que en el medio de la hemoglobina se encuentra el hierro. Así que el hierro viene a ser el centro de la tierra física y es el centro de la vida humana también. El hierro, otra vez fe. Pero como dije que la ciencia, como en sí, y la Biblia están de una manera u otra relacionadas, no estoy haciendo bioteología ni ninguna cosa de esas, pero mencionando simplemente que es llamativo. La Biblia también, en este caso estoy comparando con la tabla de Mendeleev, el Antiguo y el Nuevo Testamento,
La fe en Cristo es lo que une, la fe de Cristo es lo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla acerca de Cristo que va a venir y el Nuevo de Cristo que vino, ¿no? Integrado por la fe, que es el hierro. Ahora, es interesante que la vida de Cristo proviene de su sangre, o sea, la vida que nosotros obtenemos a través de su muerte, que es la redención, ¿no? Entonces se entiende el versículo, la vida de la carne en la sangre está. Así que decidí poner por escrito algunos temas de la ciencia de la redención, ¿no? Para eso descubrí que la concepción de Cristo puede ser explicada de un punto de vista biológico. Así es. La vida de Cristo, la pasión de Cristo y la muerte de Cristo forman el Evangelio. Fíjate que esto es trascendental lo que vamos a ver. Y estoy seguro que a nuestros oyentes, nuestros que nos están viendo, les va a interesar mucho. Y lo vamos a dejar con un poquito de misterio. ¿Cuáles son esos 4 conceptos de la concepción, la vida, la pasión y la muerte? Porque en el próximo segmento del Dr. Talbot están invitados a descubrirlos, a conocerlos y a aplicarlos a nuestra vida. Muchas gracias, doctor, por este momento. Un placer. Y acuérdense, seguimos en Buenas Noticias de Gran Gozo, un programa hecho especialmente para ti. Que Dios los bendiga ricamente. ¿Qué tal, amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo? Bienvenidos todos también, los que están aquí presentes. Amén. Queremos seguirlos invitando a que participen con nosotros, independientemente de que estamos con nuestro público en televisión, ¿verdad? Que sigamos estudiando con ustedes muchos temas que queremos participarles. Nosotros nos hemos propuesto de que es una realidad lo que dijo Cristo en lo que es su oración sumo sacerdotal, se dice, ¿no? De Juan 17, que la vida eterna te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿verdad? Y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ese es lo que nos motiva, tanto en la televisión como lo que estamos haciendo en las células dinámicas, poder dar a conocer a Cristo. Y no nomás eso, sino como solucionar aquellas fallas en cuanto a cómo damos a conocer a Cristo para que puedan ser alcanzados mejor nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros miembros de iglesia, que sea un mensaje que realmente tenga el atractivo de lo que debe de ser, que es el amor de Dios. Pero depende cómo lo expliquemos, cómo lo expresemos. El pastor Domingo Hernández, él decía un tema muy interesante, a donde él decía que Dios nos recomienda y nos da todas las pautas para predicar el Evangelio. Ese es como un mandato, un entolé de Jesús. Pero no nomás está ahí, a todos, cualquiera, es predicar el Evangelio. Pero a nosotros tenemos otra encomienda, que nos dio otro tipo de dones, ¿verdad? Nos recomienda aclararlo, nos recomienda enseñarlo, pero como dice, con sabiduría, ¿verdad? Tener ciertas técnicas que Él nos da, ¿verdad? Para nosotros, entonces es todo un mandato de Dios. Entonces queremos ser, ¿verdad? Obedientes, dijéramos, a ese mandato divino. Para nosotros es no tanto por obediencia, sino por gozo. Amén. Explicar. Así es que queremos en este momento, tanto a los que están en tele como a los que están aquí, ¿qué significa ese ya, pero todavía no? También eso se le llama prolepsis. Es bueno entenderlo. Ustedes dirán, ¿será que eso es demasiado teológico? No, es bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque también nos da a conocer a Dios. O el no entenderlo nos hace desconocer una fase de Dios. Si nosotros vamos al fondo, nosotros vamos a ver que Dios tiene su propia luz y nos abre a nosotros una luz también. Amén. La Biblia dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga y se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es. La primera carta de Juan 3:2. O sea que si nosotros entendemos y tratamos de estudiar este pasaje, es lógico que no siempre lo vamos a ver tal y como Él es. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, también dice que nosotros lo vemos como en un espejo. ¿Y sabes qué significa en esas palabras de Pablo hace 2000 años, verlo en un espejo? No es lo mismo que ahorita diríamos ver en un espejo. Porque en aquel entonces ver en un espejo era ver en un metal pulido. Y ahora con las técnicas que hay, wow, se ve casi la realidad en el espejo, ¿verdad? Entonces, él lo que trataba de decir es que nosotros vemos no exactamente como Dios ve, ¿verdad? Así es que una de las cosas entonces, nosotros como cristianos,
es algo que debemos de afrontarlo y de entenderlo, de estudiarlo y de enseñarlo. Ahorita nosotros vemos y entendemos algo, pero Dios tiene algo más allá. Y poco a poco Él va descubriendo la luz o va descubriendo la cortina. Fíjese muy bien, si nosotros dijéramos que Dios nos predestinó, Dios nos justificó, Dios nos ofrece la salvación, pero en ese momento somos trasladados al cielo, puede ser que algunos diste muy poquito tiempo, pero todos son trasladados al cielo inmediatamente después de eso, ¿verdad que no? Entonces, ¿verdad que hay un ahorita, pero espérate después, ¿verdad? Hay un ahorita y un después. Ahora, claro que para nosotros eso es lo interesante del Evangelio. El Evangelio no tiene tanto que ver con lo que Dios te va a dar en ese momento. El Evangelio no tiene que ver tanto con su segunda venida, fíjate qué increíble. No, no es la proclamación de la segunda venida del Evangelio. El Evangelio es darte la seguridad de que ya eres salvo a donde estás, en el momento en que estás. Entonces, ¿qué significa entonces trazar bien el Evangelio? Es saber que nuestro Redentor vive, como dijo Job, ¿verdad? Y tener la seguridad de que vive, pero vive ¿para quién? Para mí. Vive para mí. O murió para mí. Y vive para mí. O sea, es decir, las tres estratos, ¿verdad? Entonces, sí, cierto, vivió, murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, ¿pero para quién? Para mí ese es el Evangelio. Entonces el Evangelio me da la seguridad. ¿Y qué es lo que voy a predicar yo? La seguridad de que ahorita donde estás, Cristo, ¿verdad?, te ofrece la vida eterna. ¿Sí me expliqué? Porque ¿qué tal si predicáramos siempre la vida eterna al futuro? ¿Verdad que no había seguridad de una horita? Pero lógicamente apuntaríamos al mañana y tiene que ser así. Bien, hay muchas cosas, inclusive, que nosotros entendemos y que Dios nos ha dado luz. ¿A través de qué nos ha dado luz Dios? Pues de la palabra, ¿verdad?, de la Biblia. Otra es a través de los profetas. Otro, ¿verdad?, a través de los sermones, a través de la naturaleza. Pero hay que estar consciente que no siempre tenemos toda la luz de Dios. Aunque podamos citar algunos por ahí que el hombre no se va a quedar sin conocer la voluntad de Dios. Sí, no se va a quedar sin conocer la voluntad de Dios para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero no con eso, ¿verdad?, podemos entender todo. Acuérdense bien lo que le dijo a Pablo, lo que dice el apóstol Pablo, perdón, 1 Corintios 13, que ahorita dice, nosotros lo vemos ¿cómo? Como en un espejo, oscuramente, y todavía dice, no lo vemos cara a cara. Lo vemos nosotros como si fuéramos niños, inmaduros, ¿verdad? Pero llegará el momento en que sí lo conozcamos en plenitud, y eso Pablo lo pone en un futuro perfecto, no en un presente perfecto, sino en un futuro perfecto, ¿verdad? Es correcto, entonces, a nosotros los teólogos cristianos, es correcto poder decir, bueno, es que yo sé por la palabra, pero también es bíblico que yo pueda decir por la palabra, no sé, ¿verdad? O espérate tantito. ¿Se fijaron en eso? Es bueno mantener esa balanza. Cuando nosotros estudiamos teología, estudiamos una materia que es interpretación bíblica, se llama hermenéutica, aunque suene así muy difícil, ¿no? Pero no es difícil. Es entender la Biblia de muchas maneras, poderla interpretar, dar luz sobre los escritos bíblicos. Y una de las cosas que tenemos que aprender, desde, como quien dice, en el kinder de hermenéutica, es que nosotros no podemos entender toda la voluntad de Dios. Que es bueno decir, la Biblia lo dice, en otro es la Biblia no lo dice. Y hay veces que la Biblia nos dice, espérate. ¿Qué es entonces? ¿Será que Dios tiene secretos? ¿Podemos con la Biblia entender que Dios dio secretos? ¿Será que podemos ver con la Biblia que Dios dejó pasajes hacia una comprensión más cabal después? ¿Ustedes piensan que puede haber eso? ¿Crees que se puede apoyar bíblicamente? El apóstol Pablo, ¿verdad?, y ustedes lo pueden ver en el libro del pastor Hernández, el apóstol Pablo dice que hay misterios, y misterios que van a ser revelados. Y además que van a ser revelados, ¿saben cómo? No a cualquier persona, ni a todos, sino a quien Él quiera revelarlo. Amén. Entonces, wow, entonces quiere decir que tenemos que estudiar el hoy es, y espérate tantito, sí, tenemos que estudiarlo. Y ahora, ¿será que eso nos hace ver que Dios es un Dios veleidoso, un Dios que entonces me tiene como un títere? No, no, no. Él tiene su momento. Dios tiene su momento y es muy bueno que yo, como ser creado y que entiendo la plenitud de Dios, yo también trace esa palabra correctamente.
es honesto. Ahora conocemos, posiblemente mañana conozcamos mejor. O ahora no conocemos, mañana conocemos. Y esto Dios va a mantener a través del Espíritu Santo esa conexión y esa luz que va creciendo, dice, hasta que llegamos, inclusive habla de la estatura, ¿se acuerdan que el pastor Hernández también predicó de eso? Hasta que lleguemos a la estatura, ¿qué dice? De un varón perfecto. A veces eso se usa en el mundo, en algunas otras denominaciones, para llegar a decir un varón perfecto moralmente. Pues no es así. A una comprensión perfecta de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos, sentarnos con nuestros miembros de iglesia, sentarnos con los jóvenes y hacerles ver que Dios tiene una luz continua, paulatina, y que Él se la va a revelar. Y ellos les van a preguntar, ¿a quién? ¿Me la va a revelar a mí? En el momento en que tú le digas a Dios si se la va a revelar a ti, ya empieza un estado de fe, un escalón diferente a aquel que no le interese, ¿verdad? Y a medida que el Espíritu Santo lo utilice y te unja, así dice, eso es la unción, entonces podrá ser que esa persona le refleje, le revele. Es lo que en unos términos también se le llama cierta cantidad de fe. Después vamos a estudiar si es cierto eso que existen cantidades o no son cantidades, ¿verdad? Pero hay cosas reveladas, hay cosas no reveladas, hay cosas que Dios nos va a abrir el abanico a unos, otros no, ¿verdad? Otros en que nos da a nosotros el mensaje revelado para mostrarlo o para enseñar. Vamos a ver en una segunda parte, ¿verdad?, la conclusión de este perfecto conocimiento que Dios tiene para nosotros y cómo lograr amarlo más, cómo lograr entenderlo más. Que Dios los bendiga a todos ricamente. Amén. Dios, yo necesito hoy contarte mi sufrir y lo que está en mi corazón, Señor. Tengo tanto miedo de dejarte de querer, pues ¿qué haré sin tu amor en mí?